Crece la victimización en el comercio. 6 de cada 10 locales consultados por la Cámara Nacional de Comercio sufrieron robos en el segundo semestre del año 2024. Esto de acuerdo a una encuesta dada a conocer por el gremio. El indicador refleja un aumento frente a la medición anterior y se encuentra por sobre los niveles de prepandemia. Vamos a hablar de este tema. Estamos para eso en contacto con la gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva. Gracias por acompañarnos, Bernardita. ¿Qué tal? Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Hagamos la comparativa, Bernardita, con respecto a el mismo periodo 2023-2024. Aumenta claramente. 6 de cada 10 locales comerciales que ustedes encuestan han sido víctimas de robo. Pero ¿qué tipo de robo es el que más se va repitiendo en esta medición? Sí, bueno, como tú dices, vemos que 6 de cada 10, hay un 61,5% de tasa de victimización, fueron víctimas de algún delito en el segundo semestre del año pasado. Y uno les define una lista de delitos y ellos dicen si fueron o no víctimas de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y ahí vemos que el hurto es el que más ocurre con un 27,5%, seguido de daños materiales al local. Después viene hurto hormiga, después ahí viene del robo de vehículo comercial, el robo de mercancía en ruta, etcétera, y ahí vamos bajando hasta, por ejemplo, casi un 6% que es víctima de robo con violencia. Ya, ahora, hay varios temas bien interesantes de la encuesta que hemos hablado también en otras ocasiones, Bernardita. Hay un punto interesante que ustedes ponen en consideración. No sé si en la mayoría, pero en un número importante de locales que son sondeados se han aumentado las medidas de seguridad, pero pese a eso la victimización sube, crece. Es decir, sí, son medidas que o no han sido tan efectivas o es porque muestra la crisis de inseguridad también que está viviendo no solamente el comercio, sino la sociedad en general, ¿no? Sí, como tú dices, ahí hay un tema, porque vemos que en promedio cada local tiene alrededor de 8 medidas, es decir, y el 46% dice que aumentó las medidas de seguridad durante el segundo semestre del año pasado, y a su vez que tiene un costo fijo en seguridad todos los meses, que va desde los promedio, ¿no es cierto?, más de 2 millones en una grande hasta alrededor de 900 en una más pequeña. Entonces, no es menor, uno, el gasto en seguridad que está teniendo los locatarios, que pasa a ser, ¿no es cierto?, un costo mensual que termina afectando sus ingresos, y tener que hacerse cargo de un tema que no mejora, porque por otro lado vemos que las cifras tampoco están mejorando. De hecho, vimos alzas significativas en Valparaíso, en Antofagasta y en Temuco en la tasa de victimización. Sí, ¿cuáles son los niveles de revictimización? Es decir, del mismo delito en distintas ocasiones, que se ha reiterado en el mismo local comercial. Sí, tenemos una media de 14 veces que fue víctima el locatario. De aquellos que fueron víctimas en promedio 14 veces en el semestre. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que claramente, bueno, sacando el hurto hormiga, que la gran mayoría fue víctima más de una vez, viene también el tema de la extorsión, pero hay que tener ojo, porque la extorsión la empezamos a preguntar hace 2 mediciones atrás, sí, y todavía son muy poquitos los que fueron víctimas de extorsión. Pero de ese grupito que fue víctima de extorsión, hay un 74% que dice que fue más de una vez. Luego viene el hurto, que es un robo que sucede mucho y que el 71% es más de una vez. Otros daños materiales al local, el 70% es más de una vez. Y así seguimos, por ejemplo, el robo de mercancía en ruta, más de un 50% fue víctima más de una vez. Entonces también es un tema esto, como tú dices, de la revictimización, de que no solamente fueron víctimas de algún delito, sino que fueron varias veces durante el semestre. Ahora, en el desglose, Bernardita Silva, en términos de sectores del comercio, ¿cuáles son ahí los que muestran los mayores niveles de victimización? En términos de sectores, nosotros dividimos en 4 rubros. Por un lado tenemos las tiendas por departamento, supermercado y farmacia, que ahí hubo una pequeña baja y la victimización alcanza un 82,6%, y ahí es muy alta, sobre todo por el tema del hurto hormiga que sucede mucho ahí y el hurto, porque no son locales de mayor tamaño. Luego están las estaciones de servicio, compra-venta, automóvil y logística, donde subió significativamente y alcanza el 71%, y ahí destaca el robo de mercancía en ruta, robo de vehículos, y también destacan muy por sobre los otros rubros el tema de robo con violencia en ese tipo de locales. Luego tenemos hoteles y restaurantes, que también se vio una alza significativa con un 58,4% de victimizados. Y los otros locales minoristas que se mantienen bastante parejo con la medición anterior, donde hay un 60,6% de locales victimizados. Entonces tenemos 2 de los 4 rubros que tuvieron alza significativa. Sí, es interesante porque este estudio lo hacen hace muchos años, 2008, no sé si antes también, pero con la variable ahí uno puede ir haciendo una mirada histórica también de lo que es la victimización del comercio. Y estaba viendo la gráfica ahí de ustedes como Cámara Nacional del Comercio,
Comercio y hacen el promedio prepandemia y pospandemia. Prepandemia que llega en victimización a un 49,7%, antes de la pandemia ser el promedio, digamos, 2008 a 2018, ¿no? Claro, por ahí la 2019, por última ahí. medición que fue el 2018, pues tuvimos este salto hasta el 2020. Claro, por eso saca un poquito de la ecuación a 2019 por ser estallido social, evidentemente, que ahí en términos de cifra me imagino que hace un cambio relevante. Y en pospandemia 61,3%, 49,7% antes de la pandemia y se eleva a 61,3%. Y evidentemente, si uno ve el gráfico de líneas, o sea, siempre ascendente, con ciertas bajas, digamos, en victimización, pero ha ido increciendo desde el 2021 en adelante. Sí, no, como tú dices, Nicolás, tenemos un escenario muy distinto post pandemia que prepandemia. Sí. Y de hecho, ya prepandemia era preocupante, porque teníamos un promedio de Ya cerca está del subiendo. 50% y veníamos diciendo del 2000, como tú dices, del 2008 que se hace esto. Tenemos la mitad de los locales que son víctimas de delitos, nos preocupa, no se está denunciando, etcétera. Y ahora, post pandemia, esta situación se agrava, es decir, eh, uno no podría decir que estaba mejor antes, porque igual estábamos muy mal, Ujú. pero se ha agravado mucho, estamos con 60% promedio ya post pandemia y donde más ha crecido, de hecho, ha sido en las ciudades del norte, que tenían niveles de victimización bastante más bajos antes de la pandemia y son las que han tenido los mayores aumentos. Sí. Benedita, ¿cómo están viendo el tema de la denuncia? Ahí también es preocupante por sí la victimización, el dato concreto de delitos, pero la denuncia es muy alto, lo que está revisando el nivel de locatarios, personas del comercio que piensan que va a tener un efecto la denuncia. Y esto es un tema no solamente para el comercio, sino a nivel general cuando hablamos de delincuencia. Sí, de hecho esto es como un círculo, como también lo hemos comentado antes, porque esta encuesta recoge a aquellos que fueron víctimas de delito independientemente si denunciaron o no. Entonces te muestra la realidad de lo que está sucediendo a los locatarios. Y vemos que hay un 56% que no denuncia, nada, nada, ¿no es cierto? Y la principal razón es porque no confía en la eficiencia de la denuncia, porque es engorroso, etcétera. Y de aquellos que sí denuncian, hay un 76% que no obtienen los resultados esperados. Entonces, esos mismos que denuncian ya la próxima vez probablemente no van a denunciar porque ¿para qué? ¿No es cierto? Entonces se produce este círculo de no denuncia que nosotros siempre hacemos el llamado a la importancia de hacer la denuncia, para que estén las cifras, para que estén los números, ¿no es cierto? Y se muestre lo que está sucediendo. Ahora, otro dato bien interesante, comercio ilegal, que ustedes lo han seguido desde hace bastante tiempo. ¿Cómo se va manifestando en términos también de el efecto que puede tener en hechos delictivos? Hay que decirlo. Sí, de todas maneras. De hecho, cuando uno mira, separamos a aquellos que tienen comercio ambulante ilegal afuera de los que no tienen. Hay un 46, un 40% que dice que tiene. Cambia levemente, no es significativo respecto al periodo anterior. Siempre tenemos alrededor de un 40 que tienen ambulantes alrededor. Y cuando uno diferencia la tasa de victimización de aquellos con ambulantes ilegales afuera versus los que no la tienen, es bastante mayor los que sí tienen. Alcanza un 70,4% de victimizados versus 55% los que no tienen. O sea, las dos tasas son altas, pero claramente es mayor la que tiene comercio ilegal alrededor. Y esto es algo que se ha mantenido en el tiempo. Siempre hemos visto una brecha muy parecida entre ambas tasas, con y sin comercio ambulante afuera. Y claramente cuando también les preguntamos qué es lo que produce tener este comercio ambulante afuera, la gran mayoría dice que aumenta la inseguridad del barrio, un 70,5%, y después que afecta la seguridad de los clientes. Y estas dos razones son las que priman y luego un 45% habla de que bajan las ventas. Entonces, lo que más les afecta son temas de seguridad. Ujú. Por último, Bernardita, y agradeciendo tu tiempo para ir desmenuzando los datos que entregan como Cámara Nacional de Comercio, comentabas que en el norte se ha dado un aumento importante de la victimización de los delitos al comercio. ¿Hay otras regiones u otros puntos del país donde se ha dado también esa tendencia? Hemos visto Valparaíso, Viña, que Ujú. hemos tenido tendencia al alza, Temuco y Antofagasta, que en esta encuesta puntual aumentó mucho. Ahora hay que ver si fue algo puntual del semestre, y eso lo vamos a poder ir viendo los semestres que vienen. Pero yo creo que las mayores preocupaciones como históricas han sido Valparaíso, Viña, eh, Santiago, ¿no es cierto?, que siempre se mantiene también entre las tres más altas, y Claro. Temuco que hemos visto que ha ido aumentando. Bien, Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, Bernardita.
Gracias, Nicolás, que esté muy bien. Nos vemos, cuídate, chao. Gracias.